a estar aquí, en este pueblo, en este balcón, en el que forma parte una parte de mi sangre, que es mi madre. Cada uno de sus siglas. Pero eso no nos ha importado a la hora de estar aquí juntos y luchar por lo que nos interesa, que son los beneficios de nuestros pueblos. Hoy es un día importante, creo que es un inicio de algo que parece que no tiene o no va a tener trascendencia, pero yo creo que poco a poco vamos a conseguir ir mentalizando a la gente, porque la mano del hombre es la que destruye realmente nuestra madre tierra, que es la naturaleza. Por tanto, hoy es el inicio, hoy lo hemos hecho aquí, pero sí que yo voy a proponer a Luismi y Antonio que continuemos con esta concienciación, con esta campaña de sensibilización. Hoy estamos aquí los que estamos, y agradecidos, por supuesto. Podemos hacer mucho desde las diferentes instituciones y desde los diferentes organismos para que no vuelva a ocurrir. Cuando vuelva a haber un incendio, que lo limpiemos. Cuando vuelva a haber un incendio, y ojalá que no los haya, que pillemos o que vayamos detrás de quien haya podido ser el infractor de ese atentado. Así que entre todos unidos y todos juntos vamos a leer al unísono este manifiesto que hemos hecho desde los 3 ayuntamientos y que va por todos vosotros. Gracias también por el apoyo que nos estáis dando ante esta catástrofe ecológica a Garganta la Olla, a Jaraíz de la Vera y a Collado de la Vera. En nombre de los 3 ayuntamientos, muchas gracias. También hay que nombrar que están aquí presentes el alcalde de Cuacos de Yuste y de Arrelomolino. Muchas gracias por estar con nosotros y apoyar también esta causa. Hoy es un día triste, y es triste porque estamos todos aquí por la misma causa. La catástrofe que ha ocurrido en nuestros municipios. Primero, por el incendio que arrasó parte de la vegetación de la Sierra de Tormantos, y segundo, por la tormenta acaecida hace unos días. Fue tal la cantidad de agua caída en menos de media hora que formó una crecida en el cauce de la Garganta Mayor que arrastró abajo, cauce abajo, cenizas y restos del incendio del mes de julio. Todo este fango, este hollín, se fue depositando a lo largo del recorrido de la garganta en distintos sitios, pasando por Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera y Collado. En algunos lugares fue tal la cantidad depositada que llegó a alcanzar más de 1 metro de altura. Todo esto supone un daño ecológico de grandes magnitudes que perjudica la biodiversidad y la economía de los 3 pueblos, pues se ha tenido que suspender la temporada de baño, afectando de esta manera al turismo y muchos negocios y establecimientos también de nuestros municipios. De ahí el lema, todos contra el fuego y sus consecuencias. Recordaros que estamos en un momento en el cual los incendios son una problemática cada vez más grave a nivel global y también a nivel local, porque después de algunas zonas de Galicia, nuestra zona, la parte occidental de la Vera, ha sido la zona con más incendios de todo el territorio peninsular. Los incendios pueden ocurrir de 2 maneras, naturales como pueden ser producidas por los rayos y por otra parte provocados. Creemos que la mayoría de los incendios son provocados, nadie tiene ninguna duda, y eso lo demuestran las horas en las que son iniciados. Al final de la tarde ya no quedan peces, insectos, ni tan siquiera han aparecido muertos algunos mamíferos. Donde hubo esas acumulaciones se terminó la temporada de baño y con ello el turismo, así aquí como con el abastecimiento de agua. A todo esto hay que sumar el elevadísimo precio de helicópteros e hidroaviones utilizados para apagar el fuego, así como miles de euros en vehículos de extinción. Como podemos apreciar, a las pérdidas ecológicas se le suman las pérdidas económicas por cada incendio que surge. Por eso, y para prevenir aún más estos incendios, debemos tomar diferentes alternativas para que esto no vuelva a ocurrir. Probablemente una de las medidas que se pueden tomar sea construir un medio rural más vivo, que se repueblen los pueblos donde se quede la gente joven y que estos atraigan nuevos pobladores y que estos creen nuevas actividades turísticas, ganaderas, agrícolas y pequeñas industrias. Proteger y mantener los montes limpios para el pastoreo, ahora mismo en extinción. Así como estos, también otros recursos de madera de múltiples empleos. Con estas y otro tipo de actuaciones
queremos que todos los que estáis aquí y los que no están nos concienciemos para realizar acciones conjuntas a favor de nuestros valles, montañas, campos, ríos. Que a partir de hoy luchemos contra el fuego y sus consecuencias, que como hemos podido apreciar son devastadoras. Vivimos en el paraíso, en esta bella comarca de la Vera y en sus pueblos. Cuidemos y protejamos el entorno que tenemos la suerte de disfrutar. Gracias a todos por vuestro apoyo y por arrimar el hombro. Ahora nosotros trataremos de que se nos escuche y ayude. Nuestra zona ha quedado catastrófica. Ahora sí, evitemos que vuelva a ocurrir. Muchas gracias y buenas tardes. Todos contra el fuego y sus consecuencias.